Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Nuevamente agradecido al Eterno por estar con cada uno de ustedes en este precioso programa. Que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Que el Altísimo los guarde y los cubra donde quiera que estén. Y que a través de la sangre del Cordero ninguna plaga llegue a sus moradas. Chag Sameach, estamos en el conteo del Omer. Feliz fiesta. Hoy tenemos un tema súper lindo. Usted sabe que todos los temas que le traemos desde Yeshivat Shuvu son bien interesantes y bien contundentes. Hoy tenemos al Morey Joel Batista de Shema Israel de Miami, Florida, con un tema muy especial. Y la pregunta sería así: ¿el fin de la ley es Cristo? Vamos a ver qué dice la Escritura. Así es que mientras tanto vamos a compartir un momento toda esta presentación para que otros hermanos sean bendecidos con esto. Le pido por favor que haga lo mismo porque ya vamos a entrar de una vez, vamos a entrar al tema ahora mismo. Les recuerdo lo que están viendo. La noche de la novia, mayo 29, entramos a Shavuot, a Pentecostés. Visítenos, vamos a estar transmitiendo 13 diferentes países, 13 diferentes idiomas, al igual como se hizo en Hechos 2, Éxodo 19. Así es que vamos a entrar ahora mismo a cada uno. Quiero saludarlos a todos ahora. Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Joel, bienvenido al programa. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tienes un tema bastante contundente, bastante caliente, un tema que es grandemente debatido, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, Joel. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Baruch Hashem. Shalom para ti, mi hermano. Un saludo muy fuerte y para todos nuestros hermanos que alrededor del mundo se conectan con nosotros a través de Yeshiva Shuvu en español. Shalom a todos, Chag Sameach. Ya se está acercando cada vez más Shavuot, Estamos así llegando. que estamos a la expectativa. Adelante, mi hermano. Ahora te voy a dejar a ti en el podio. Haz esa presentación que mucha gente está esperando esta palabra. Adelante, mi hermano. Amén. Pues entonces vamos, como siempre, comenzando bendiciendo a Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות בדברי תורה, בשם ישוע משיחנו, amén. Bueno, un saludo muy fuerte, shalom para todos nuestros hermanos que nos ven, para aquellos que nos verán después en la repetición, que todas las bendiciones de los cielos y la tierra de nuestro Padre Celestial sean con todos ustedes. Bueno, en la presentación de hoy, la clase de hoy, vamos a estar tocando un tema especialmente para aquellos hermanos que recién están regresando a la Torá, que recién están descubriendo todo este maravilloso mundo que es la palabra de Hashem, la Torá, aquello de lo cual fueron desconectados forzosamente, aquello de lo cual fueron alejados, se les enseñó por muchos, muchos años que la Torá de Hashem estaba invalidada, que estaba obsoleta, y ahora Hashem los está trayendo de nuevo a su Torá, como ha hecho con cada uno de nosotros. Pero esto necesita entrenamiento. Hay cosas muy importantes que dominar, que son básicas, pero que son la base, el fundamento para una cosa muy importante y es la responsabilidad que tenemos todos de ayudarnos. O sea, estamos viviendo, como todos saben, los últimos tiempos y un sinnúmero de personas está necesitando nuestra ayuda. Muchas personas se están haciendo preguntas y están buscando respuestas. Y nosotros debemos estar preparados para precisamente responder apropiadamente según el camino correcto, según la teología correcta, según la exégesis correcta, ayudar a todo aquel que lo necesita.
y para eso necesitamos estar preparados y pasar por una serie de entrenamientos para dominar estos aspectos básicos y fundamentales. Así que con la ayuda del Eterno, con un lenguaje lo más sencillo posible, vamos a tratar este tema en la noche de hoy, en esta pregunta basada en un versículo muy conocido que están todos viendo allí en la pantalla, Romanos 10, en el verso 4. Les puse la versión más popular, la Reina Valera de 1960, que en su traducción al español dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es un versículo que nos van a citar cada vez que nos encontremos con hermanos que quieran debatir acerca de la actualidad, autoridad de la Torá, conocida como ley popularmente. Bueno, ¿qué es lo que dice la exégesis cristiana? Todos sabemos, en sentido general, lo que se enseña es que el Mesías cumplió con la ley. Te van a decir así: Cristo cumplió la ley, por tanto, ese es el final de la misma, nosotros no tenemos que cumplirla. Entonces la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Será cierto este argumento? Bueno, basado en este tipo de pensamiento, de una manera sencilla podemos entender cualquier persona, vamos a decir cualquier hermano que está en cualquier congregación sin haber tenido que pasar por ningún tipo de curso o de escuela, de ningún tipo. Es la persona común y corriente que está allí, lee un versículo, escucha la explicación que le dan y lo acepta. Muy bien. ¿Qué es lo que se enseña? Bueno, pues a partir de la muerte y resurrección del Mesías, ya se cumplió todo lo que está ahí atrás en ese libro llamado Antiguo o Viejo Testamento. O sea, ya nosotros no tenemos que cumplirlo ni que hacerlo. Y te van a citar este tipo de versículos. Es uno de los más usados para esto. Evidentemente, hay que, como siempre, escudriñar, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que investigar, hay que ver si es cierto. Yo lo tengo que ver por mí mismo. Yo tengo que hacer una búsqueda y hacer un estudio particular, personal, para saber realmente y encontrar pruebas contundentes de que esto que me están diciendo es cierto. Ahora, eh, si yo encuentro en el Nuevo Testamento, como se conoce, alguna prueba de que precisamente tanto Yeshua como sus discípulos guardaron, cumplieron la ley o la Torah, y no solamente la guardaron y la cumplieron, sino que enseñaron a guardarla y a cumplirla, entonces ya yo voy a presentar un problema, una dificultad con este tipo de interpretación. Lo que significa que si en los 4 evangelios yo puedo demostrar eh, con hechos contundentes que realmente esto no es cierto, pues se desbarata completamente, se destruye este pensamiento. Ahora, alguien que ha estudiado un poco más, alguien que ha pasado por una escuela, algún líder, algún pastor, etcétera, cualquier tipo de liderazgo que ha tenido que prepararse y pasar una escuela, una universidad, y está fuertemente entrenado en toda la exégesis del cristianismo. Incluso te podría llegar a decir: ok, yo acepto que en los 4 evangelios podemos encontrar estas pruebas contundentes, porque realmente Yeshua vino a cumplir y él lo cumplió, pero una vez que él lo cumple, ya nosotros no debemos hacerlo, porque el fin de la ley es Cristo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, podría
querer decir que se me reduce el abanico de posibilidades a la hora de investigar, porque ya me están quitando los 4 evangelios. Acepta a esa persona que los 4 evangelios, en los 4 evangelios podemos encontrar estas pruebas de Yeshua y sus discípulos guardando y cumpliendo la ley. Ahora, al final del último capítulo y último versículo del Evangelio de Juan, o sea, después de la muerte y resurrección de Yeshua, entonces ya se cumplió la ley, ya no se puede ver este tipo de enseñanza y este tipo de pruebas. Entonces tenemos que buscarlo según este tipo de pensamiento y este tipo de forma de rebatir que te vas a encontrar allá afuera. Tenemos que empezar y decir, ok, no vamos a usar los 4 evangelios. ¿Quieres verlo solamente a partir de que Él resucita y parte hacia asciende al Padre? Pues entonces tenemos el abanico de búsqueda a partir del libro de Hechos. Entonces, si yo encuentro en el libro de los Hechos pruebas contundentes de que ellos, sus discípulos, siguieron guardando, cumpliendo con la Torá y enseñando a los demás a hacerlo, entonces este argumento y este tipo de pensamiento se va a probar que está en un error, lo cual ya les voy diciendo, y quizás ya muchos de ustedes saben, que es muy fácilmente demostrable una vez que uno comprende, entiende lo que es la ley, lo que es la Torá, una vez que uno se prepara, una vez que uno estudia, una vez que uno se esfuerza, una vez que uno estudia la historia del pueblo judío, el idioma hebreo, después de que uno entiende el contexto del judaísmo del primer siglo, su cultura. O sea, después que uno realmente decide tomar una responsabilidad en prepararse, nos vamos a adiestrar en poder encontrar todas estas cosas. Y esto es fundamental porque van a llegar muchos a nosotros a hacernos este tipo de cuestionamientos, como mismo lo hicimos nosotros al principio. Y necesitamos, repito, como dije al principio, estar preparados para ayudarles. Entonces, partimos del libro de Hechos. Les traje un ejemplo de tantos que hay en el que se puede fácilmente demostrar que este versículo de Romanos 10:4 de el fin de la ley es Cristo no está hablando para nada de lo que se ha enseñado, de que esto habla de una terminación de la autoridad y de la vigencia de la Torá, sino de que está hablando del propósito de la misma, que no es otro que enseñarnos y mostrarnos al Mesías y descubrir quién realmente es el verdadero Mesías. Eso es lo que significa el fin de la ley, no como la terminación, sino como eh, la finalidad, a lo que me va a llevar la ley, la Torá. El propósito de la Torá es llevarme al Mashiach. Y en clase futura, Besrat Hashem, vamos a poder profundizar y ver a través de la Torá oral y de los sabios también todas estas cosas. Ahora, voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver este ejemplo de Hechos capítulo 13. Es un ejemplo contundente y que podemos usar para probar de una manera entendible para todos aquellos que vengan a cuestionarnos, pues realmente el error que tiene este tipo de enseñanza que ha tenido durante tantos años. Muy bien, nos cuenta Hechos capítulo 13 lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Es lo primero que les pongo en letras rojas. Ya usted sabe esto. ¿Qué hacen ellos entrando en Shabbat y a una sinagoga en el libro de Hechos? Supuestamente, según el pensamiento y la interpretación de la exégesis cristiana, no tiene sentido que yo en el libro de Hechos me los encuentre en un Shabbat, en una sinagoga, tal cual, sencillo. Porque si el fin, la terminación de la Torá o de la ley es que ya la cumplió el Mesías y ya yo no tengo que cumplir la que hacen ellos, entonces guardando uno de los mandamientos más grandes y principales de toda la ley, que es el Shabbat, que es el día de reposo. Entonces llegan a la sinagoga y se sientan. Y no voy a extenderme en este punto porque creo que hoy en día todo el mundo ya sabe, ya está llegando el conocimiento de que cuando dice en español día de reposo, no está hablando del domingo. Tenemos suficiente información para cualquiera que la necesite sobre este punto. Entonces, después de la lectura de la ley y los profetas, o sea, que no solamente los vemos entrando en el libro de Hechos, en Shabbat, o en una sinagoga, sino que siguen haciendo lo que han hecho todos los judíos toda su vida en la sinagoga, que es leer la Torá y leer la Haftará, leer de la ley y de los profetas. Si está finalizada, si ya no es actual, si ya está caducada, vieja o antigua, ¿qué hacen? Entonces ellos haciendo esto, si ya Yeshua la cumplió, él resucitó y ascendió al Padre. Pues no tiene sentido. Estamos viendo la prueba de que ellos continuaron haciendo, guardando la Torá como lo habían hecho toda la vida. Entonces los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No solamente ellos siguen guardando el Shabbat y siguen cumpliendo con toda la liturgia de una sinagoga y siguen leyendo la Torá y los profetas, sino que son invitados a quedarse por más tiempo y hablarles a los hermanos, a los miembros de la sinagoga, de la congregación. O sea, que el hecho de haber sido creyentes en Yeshua no los convierte en una especie rara, alejada, no familiar del pueblo judío, sino todo lo contrario. Siguen siendo vistos como personas de la familia, como hermanos, como siempre lo habían sido, entrando en Shabbat en la sinagoga. Y no solamente eso, sino lo siguen reconociendo con la autoridad de enseñar y de hablar abiertamente en la sinagoga acerca de la Torá y de los profetas, y es lo que ellos aprovechan para, a través de la Torá y de los profetas, mostrarles quién es el verdadero Mashiach en la persona de Yeshua. Entonces, estos ejemplos son aparentemente sencillos y básicos, pero han sido pasados completamente por encima de una manera, digamos, increíble, ¿no? Por generaciones. Sigamos adelante. En el capítulo 21, perdón, vemos incluso algo mucho más contundente y dice así: pero se les ha informado en cuanto a ti. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pablo, que regresa a Jerusalén, y tenemos que conocer un poco de historia. Por eso siempre en cada una de las clases que damos y cada una de estas presentaciones, los diferentes hermanos, siempre les instamos a que vengan a la yeshiva, a que estudien, a que se preparen para poder realmente profundizar y tener conocimiento de peso para poder ayudar a los demás. Hay que conocer la historia, es fundamental. Si una persona no conoce su historia, si un pueblo no conoce su propia historia, está en peligro de desaparecer. Eso está probado. Una de las cosas que podemos hacer en estas clases es ayudarles, pero no hay el tiempo
suficiente. Por eso es necesario estudiar de una manera apropiada. Por eso les aconsejamos, estudien, vengan a la yeshiva. Pablo se dedicó a las comunidades fuera del territorio de Judea, o sea, fuera de la tierra de Israel. Iba comunidad por comunidad donde él sabía que había una fuerte presencia judía en las naciones, en el exilio. Y cada cierto tiempo él regresaba a Jerusalén. Entonces había llegado un rumor a los líderes del movimiento mesiánico en Jerusalén de que Pablo estaba enseñando cosas raras a los gentiles. Por eso les pongo en letras rojas lo primero que dice: se ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Increíblemente, muchas veces cuando he tenido debates y conversaciones con hermanos, pasan por alto los detalles que los podemos ver en nuestro propio idioma, sin tener que tener un conocimiento profundo del hebreo, ni mucho menos. O sea, así con el español podemos fácilmente ver que el problema está en lo que él les está enseñando a los judíos que están entre los gentiles. Porque, repito, y como vimos el primer ejemplo, lo que se hacía a través de Rav Shaul o Pablo y sus compañeros era ir a las comunidades judías en el exilio, ir a la sinagoga cada Shabbat y a partir de allí hablar al pueblo judío y hablar a los gentiles que se acercaban a la sinagoga y que ya de hecho desde hace muchos años estaban en la sinagoga. No se piensen que el hecho de que los gentiles comiencen a ir a la sinagoga es algo nuevo del Nuevo Testamento, es algo nuevo de la época del libro de los Hechos. Ya desde hacía muchos tiempos atrás, incluso antes de Yeshua, los gentiles iban a las sinagogas. Lo novedoso fue el gran número de gentiles que comenzaron a partir del trabajo hecho por los apóstoles. El número entonces se intensifica y se aumenta de gentiles en la sinagoga. Pero el problema aquí en el capítulo 21 es que había llegado un rumor de que Pablo estaba enseñando en contra de Moisés a esas comunidades judías que están en la diáspora. Muy bien, ¿qué significa apostatar de Moisés? O sea, es una manera de decir estás enseñando en contra de la Torá. Moisés es la Torá, los 5 primeros libros, la Torá. Claro, esto tiene, como hemos explicado en ocasiones anteriores, un sentido mucho más general. La Torá en sentido general habla de todo el Tanaj y también de lo que se conoce como Torá oral también. Pero bueno, vamos a centrarnos específicamente aquí en el capítulo 21, en esta parte donde se llega a este rumor que comienza a preocupar al liderazgo mesiánico en Jerusalén y le dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, las tradiciones, o sea, no solamente enseñar en contra del mandamiento del Brit Milá, de la circuncisión, sino en contra de las costumbres y las tradiciones del pueblo. ¿Qué hay pues? Dicen ellos, dicen, la multitud se va a reunir ciertamente, porque oirán que has venido, o sea, que has regresado y quieren saber, quieren escuchar de ti qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho el Eterno en la diáspora y qué hay de cierto en estos rumores. Por lo tanto, hay entre nosotros, dicen, 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Y aquí dan el detalle del tipo de voto que tenían para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán entonces que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, la Torá.
¿Y qué hace Pablo después que le aconseja? Mira, este rumor, para demostrar fácilmente que es incierto, aprovecha estos 4 hermanos que tienen este voto, del cual vamos a descubrir más adelante. Purifícate con ellos y paga los gastos y haz todo lo que manda la ley o manda la Torá que se debe hacer, para que entonces todos vean que es mentira eso que se está diciendo. ¿Y qué hace Pablo? Entonces tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea que lo hizo, cumplió con el mandamiento, la instrucción que hay en la ley, en la Torá, para este tipo de voto. Vamos a ver qué cosa es. Entonces estamos viendo en un capítulo ya bien extendido del libro de Hechos, ya bastante avanzada la historia después de la resurrección de Yeshua, a uno de los principales líderes del movimiento, como es Pablo, que sigue guardando la ley y ayudando a otros hermanos a que la guarden, o sea, pagando los gastos de los sacrificios y de todo el ritual que se tenía que hacer según la ley en el templo cuando alguien pasa por este voto. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, o sea, si el final, la eh, caducidad de la Torah es la muerte y resurrección del Mesías, entonces, ¿qué hacen todavía ellos en el capítulo 21 de Hechos? Todavía guardándola y pagando de su bolsillo para ayudar a otros a hacerlo. Y espero que me vayan entendiendo lo que quiero hacerles ver de una manera lo más sencilla posible. Besrat Hashem. Es una prueba contundente de que hay algún problema con esta enseñanza errónea que se ha venido enseñando por tantos y tantos años. Entonces hay que entender realmente qué es lo que quiere decir ese versículo de Romanos. Ahora, podemos preguntarnos, ¿esto era la primera vez que Pablo lo hacía? Pues no, incluso antes, en el capítulo 18 de Hechos, leemos, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea, Pablo ya había hecho este voto anteriormente de esta historia, de ese rumor que se levantó falsamente contra él, que llegó hasta Jerusalén, hasta el liderazgo mesiánico en Jerusalén. Ya él había hecho este voto y había pasado por este proceso ritual y se había rapado la cabeza incluso antes. Y llegó a Éfeso, dice, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga otra vez, donde si no habían iglesias, discutía con los judíos. A veces se lee esto desde la cultura hispana como un tipo de discusión negativa, lo que nosotros conocemos en nuestra cultura, cuando se nos dice discutir o discusión es algo negativo, y esto para nada es el contexto real, ni es la cultura del pueblo judío, mucho menos entre rabinos. Es una discusión positiva, es un debate acerca de la Torá teológico por el bien común, por el honor del nombre de Hashem, por encontrar entre todos la mejor interpretación posible de lo que la palabra de Hashem nos quiere decir. Entonces él discutía con ellos, tenía un debate, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. O sea, este patrón continúa en Pablo y en todos sus compañeros, que siempre que llegan a la sinagoga y comienzan a mostrar al Mesías según la Torá y los profetas, pues fíjense si era positiva esa discusión, que nunca se les pidió otra cosa que por favor quédense más tiempo y sigamos hablando de estas cosas maravillosas.
O sea, estos son pruebas contundentes de que hay un error y hay una mala interpretación de ese versículo de Romanos. Para entender, les puse aquí debajo en letras en rojo, leer Números capítulo 6, no lo vamos a hacer por cuestión del tiempo completamente, pero para entender de qué tipo de votos se está hablando y de cuál es este proceso, este ritual, estos mandamientos que hay que cumplir en este caso, está allí, por ejemplo, en Números capítulo 6, y es el voto de Nazareno. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, comienza el capítulo 6 diciendo: luego habló Hashem a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte para hacer el voto de Nazareato a fin de consagrarse a Hashem. Este era el voto. ¿Qué debía hacer la persona que hacía este tipo de voto? De una separación y una consagración especial a Hashem. Bueno, tenía que abstenerse de varias cosas, por ejemplo, de vino, de licor, no beberá vinagre, no beberá ningún producto de la uva, jugo de uva, no comerá uvas ni pasas, no comerá nada que se procese a partir de la vid, incluyendo las cáscaras, las semillas, durante todo el tiempo de su nazareato. Y, versículo 5, tampoco pasará navaja sobre su cabeza en todo el tiempo de su voto de nazareato. Nos recordamos, por ejemplo, de Sansón, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? Vamos a seguir más adelante hasta el versículo 18 del capítulo 6 de Números. ¿Qué pasaba cuando se terminaba este tiempo del voto del nazareato? Bueno, dice la Torá, luego el nazareo se rapará la cabeza de su nazareato a la entrada del tabernáculo temporal del Mishkan en tiempos del desierto y de los templos en tiempos en que el pueblo estaba con los templos en pie en la tierra. Y tomará el cabello de la cabeza de su nazareato y lo pondrá en el fuego que estaba debajo de la ofrenda de paz. Y habían varias ofrendas que habían que hacer, y ahí sigue todo el capítulo 16, todo el capítulo 6, perdón, de Números, y esto es lo que Pablo hace y repite en Jerusalén y ayuda a pagar los gastos de estas ofrendas y de todo este ritual cuando una persona termina el voto de Nazareo. Entonces es una prueba, mis hermanos, más que contundente para ponerse a pensar realmente qué es lo que quiere decir el famoso versículo de que el fin de la ley es Cristo. ¿Será cierto que es la finalidad? Ya se acabó, ya no tiene autoridad ni vigencia. Pues estamos viendo con estos ejemplos sencillos de que no es eso. Es simplemente, como les dije al principio, que el propósito, la finalidad de la ley de la Torá es llevarte, enseñarte quién realmente es el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. No es necesario ni tan siquiera ir demasiado atrás en el libro de Hechos. Incluso aquí, en el mismo capítulo 2, recién fresquito Yeshua de haber ascendido al Padre, podemos mostrar fácilmente que ellos siguieron cumpliendo con la Torá como ha hecho todo el pueblo hasta nuestros días, y nosotros, gracias a Hashem y a su misericordia, hemos regresado para volver a hacer y enseñarlos a todos los que quieran a cumplirlo y a hacerlo. Hechos capítulo 2, amados hermanos, lo que estamos esperando. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Que sabemos que significa Shavuot, la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot, una de las 3 fiestas principales que según la Torá hay que cumplir. Estaban todos juntos en el mismo lugar. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos desde que Yeshua resucita y está
un periodo con ellos y después ellos se quedan aproximadamente una semana más esperando a que llegue ese día de Shavuot, porque estaban contando el Omer, cumpliendo con la Torá, como dice que después de Pesaj hay que contar los días y las semanas hasta llegar al 49, porque en el 50 es Shavuot, lo que se conoce en el mundo cristiano como Pentecostés, que conmemora el día de la entrega de la Torá en el monte Sinai, cuando Moshe y el pueblo de Israel salen de Egipto. 50 días después de esa salida en el monte Sinai, Hashem les da su Torah. Esto es Shavuot y esto es lo que estaban haciendo ellos, amados hermanos, y habían contado en expectativa de esa fecha tan especial, porque había una promesa que está, y ustedes la conocen, en el profeta Joel, que después Kefas, Pedro, usa y la cita para hacer una disertación genial del cumplimiento mesiánico en Yeshua, donde 3.000 personas se convierten y después comienza todo el proceso histórico que conocemos, donde muchas y muchas personas, cada vez más en Jerusalén, judíos, no solamente de Jerusalén, sino también de la diáspora, incluso muchos de los kohaní, de los sacerdotes, está registrado que fueron creyentes en Yeshua como el Mashiach. Entonces, amados hermanos, es necesario conocer estas cosas, entrenarse en identificar dónde están estas pruebas contundentes, porque van a venir a nosotros a demandarnos, a preguntarnos, a querer debatir y a pedir ayuda, en realidad, para que nosotros les enseñemos y les ayudemos a regresar a la Torah. Hay infinidad de ejemplos. Todo el Nuevo Testamento está basado, como sabemos, en la Torah. Así que espero con la ayuda de Hashem que esta especie de introducción y de entrenamiento básico y sencillo les pueda servir y les abra el apetito para poder buscar más y prepararse más y encontrar más de estas maravillosas perlas y tesoros que hay en las palabras de Hashem para ayudarnos los unos a los otros en estos tiempos que estamos viviendo, porque es nuestra responsabilidad. Y ahí está, como nosotros hemos decidido volver a la Torá, tenemos que contar el Omer, y como hemos venido haciendo durante todos estos días, lo vamos a hacer en esta hora también. Ahí tienen la bendición en hebreo, y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav tzivanu al sefirat haomer. Esto quiere decir más o menos en español: bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos y nos has ordenado contar el Omer. Ayom, Shmoná, Vesherim, Yom Shechem, Arba, Shavuot, La Omer. Hoy son 28 días, que son 4 semanas del Omer, y seguimos, Baruch Hashem, en esta expectativa de seguir contando y seguir acercándonos cada día más a esa fecha tan especial que estamos seguros va a traernos en este año cosas tremendas, riquezas sin iguales en esta próxima fiesta de Shavuot. Amén, mi hermano Oscar. Entonces, ¿qué te parece? Me parece fantástico, mi hermano. Ese tema es un tema que me apasiona muchísimo a mí. Siempre encontraba, por muchos años decía, pero ¿qué pasa aquí con Pablo, que me está diciendo que por una parte la ley es justa, buena y santa, y por otro lado me dice, nadie será justificado por las obras de la ley? Pero gloria al Eterno, estos son los tiempos cuando el Eterno está revelando al pueblo la Torá, y sabemos que el Eterno tiene un propósito con todo, y tenemos que estar bien claro, como tú dijiste, de que la Torá es perfecta. El Eterno no comete errores, amado. Es imposible que Él cometa errores y que Él cree una instrucción para vida, para el pueblo, y después diga, oh, cometí un error y déjame borrar y mandar a mi hijo para que rectifique y haga tantas cosas.
Algo muy interesante que viene a mi mente, Joel, mientras estabas tú haciendo esta exposición, es Lucas 10, 25 al 27, cuando se le acerca un escriba, un intérprete de la Torá, y le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le contesta algo que venimos leyendo hace mucho tiempo, y le dijo: ¿qué está escrito en la Torá? Lo está devolviendo a la Torá, y le dice: ¿cómo lees? ¿A qué respondió? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón. Y conocemos la historia. Y después le dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo está llevando a Deuteronomio 6:4, mi hermano. Bueno. Esto no es nada nuevo. Y esto de amar a tu prójimo como a ti mismo está en la Torá, en Levítico 19:18. Mientras tú estabas hablando, estaba agregando y haciendo estas cosas que venían a mi mente. Tú sabes, en el libro de Matillasmo, en el Sermón del Monte, 5:17, él no vino a abrogar la Torá o los profetas, como tú dijiste. No he venido a abolirlo, viene a decir, lo dice una segunda vez. Les aseguro, mientras que dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la Torá sin que todo se cumpla. Y la pregunta del millón para las personas es: ¿se cumplió todo ya en la Torá? Claro que no, ni en los profetas. Sabemos que esto es redundante, pero queremos darle las armas, como tú dices, a los diferentes hermanos para que se den cuenta de que hay tanta riqueza. Si no, lee el libro de Jacob, de Santiago, más el que mira atento en la perfecta ley, ahora es perfecta. La ley de la libertad, ahora liberta. Y perseverar en ella, no siendo oidor, sino hacedor de obra, este será Juan bendecido en lo que hace. Aquí habla en el mismo libro de Jacob, capítulo 2, 8 al 11, dice: si verdad cumplís la ley real, la ley del reino, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hablamos de eso. Y dice: porque cualquiera que guarde toda la Torá, pero ofende en un punto, ahí nos está diciendo: guarda la Torá, se hace culpable de todos. Entonces seguimos, Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La instrucción trae libertad. No murmuréis los unos a los otros, Santiago 4:11. Dice: y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y mira lo que dice el 4:12. Uno solo es el dador de la Torá. ¿Quién es ese? Mashiach. Mi hermano, esto es redundante, lo sabemos, como tú dices. Hay tanta información por todas partes del nuevo pacto. Tenemos que estudiarlo. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mesías, la Torá del Mesías. La Torá es la palabra es Yeshua. Yeshua dijo esto: si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Es tanto. 1 Corintios 7:19. Y seguimos: el que tiene mis mandamientos, Juan 14:21, y los guarda, ese es el que me ama. Si tú dices: yo amo a Yeshua, yo lo amo con todo mi corazón, camina como él caminó, mi hermano. Camina como caminaron sus discípulos. Vive la misma vida que ellos vivieron. Hemos hablado mucho sobre: yo quiero ser como la iglesia apostólica. La iglesia apostólica del libro de los Hechos, como enseñó mi hermano, guarda Torah, guarda las fiestas, come kosher, come comida que está en el libro de Levítico, que nos enseña, Levítico 11, qué tipo de comida debemos de comer. Yeshua no vino a clavar la perfecta ley real en el madero, porque entonces él vino a dar su sangre por animales impuros, entonces puede comer rata, ratón, murciélago, todas esas cosas. Claro que no. Él viene a purificar al pueblo, y esas son las cosas que deben de saber las personas. Por eso estamos enseñando todas estas cosas. El último libro, el libro de Apocalipsis 14:12, dice Joel: aquí está la persistencia, dice en griego, de los kedoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Mi hermano, es que hay tanto que podemos seguir toda la noche con este tema, Joel. Te agradezco todo el Brit Hadashah, mi hermano, todo el Nuevo Testamento
se basa en la Torá, y si no entiendes la Torá, si no la regresas a tu vida, no vas a poder entender realmente lo que dice el Brit Hadashah. Y hoy en día que se hace tan popular el Apocalipsis, ¿verdad? Pues el Apocalipsis es pura Torá, amados hermanos. Libro de Éxodo, profetas, Daniel, Ezequiel. O sea, si no entiendes esas cosas, no vas a poder entender y te vas a confundir a la hora de intentar por sí solo entender el Apocalipsis. O sea, es fundamental para que puedan ver la importancia que tiene, más que nunca en estos tiempos. Nos ha tocado a esta generación nuestra, así que bendecimos a Hashem y le agradecemos por esta maravilla y por esta responsabilidad, porque es una responsabilidad que Hashem nos ha dado, y que, bueno, que Él nos ayude y nos dé de su fortaleza para poder cumplir lo mejor que podamos en estos días. Amén, mi hermano. Despídenos, por favor, orando por las diferentes personas alrededor de la tierra, lo que las personas se sientan en este momento agobiadas con diferentes situaciones. Escuchamos muchas cosas que dicen los hombres. Aboquémonos a la Torá. Miremos cuál es el movimiento. La Torá es el GPS, el sistema de navegación del creyente. Si usted está viendo mucha noticia y no está estudiando la Escritura, entonces su corazón y su mente se va a tornar a las cosas del mundo. Si usted está estudiando lo que el Eterno nos está revelando y para dónde va el mundo, usted se va a dar cuenta cuál es la próxima movida de parte del Eterno. Así que, por favor, Joel, despídenos en oración. Bueno, Sheva Shamayim, Awayakar, Padre Celestial querido, te bendecimos una vez más y te agradecemos, Padre, por tu amor, misericordia, por todas tus bendiciones y todas estas maravillosas cosas que a ti te ha placido, Abba, darnos, regalarnos a nosotros, que no nos las merecíamos. Por eso te agradecemos cada día de nuestras vidas, cada minuto, cada segundo. Bendito y alabado sea tu nombre, Hashem. Te pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua, el justo de justos, la fundación de este mundo, que tú guardes, bendiga, protejas todos y cada uno de tus hijos alrededor del mundo, desde Sión hasta el último de nosotros en las naciones. Guarda a cada familia, guarda a cada persona, Padre, cada matrimonio, cada padre, cada madre, cada hijo, cada nieto, a nuestras personas mayores, abuelitos, nuestros ancianos. Guarda a nuestras congregaciones, a nuestros líderes, rabinos, pastores, ancianos, a todos, Padre. Los ponemos en tus manos porque sabemos que es el mejor lugar donde podemos estar. Ahí en tu presencia, ahí en tus manos es donde queremos estar todos los días de nuestra vida. Y aunque allá afuera se pueda ver una gran oscuridad, sabemos que tu luz, la luz de Mashiach Yeshua, nos alumbra y estará con nosotros hasta que todos juntos estemos allí en Jerusalén diciendo Baruch haba Beshem Adonai. Decimos y te agradecemos. Shem Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amado. Muchas gracias, Joel. Que el Eterno te guarde y te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por compartir esta palabra con todos nuestros hermanos alrededor de la tierra. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Shalom y buenas noches. Bye bye. Shalom, shalom.